Hola, soy la doctora María Fernanda Cabrera Blatter y en esta primera clase vamos a hablar de páncreas endocrino, diabetes mellitus, hipoglucemias y cetoacidosis diabética. Haciendo un breve repaso del metabolismo de los hidratos de carbono, recordemos que las fuentes principales de glucosa con la que contamos es la absorbida de los alimentos a través de la absorción intestinal y la producida en el hígado a través de la neoglucogénesis hepática. Esta glucosa va a ser utilizada en los tejidos periféricos, pero para que esto pueda suceder necesitamos la acción de la insulina, hormona producida por las células beta pancreáticas. Esto es así en todos los tejidos, con excepción del cerebro y sistema nervioso. La insulina se va a unir a su receptor en la membrana. Esto va a desencadenar una cascada de señalización intracelular que va a permitir que unos canales transportadores de glucosa se abran en la membrana y permitan la entrada de glucosa a la célula. Si la insulina no se une a su receptor, estos transportadores de glucosa se encuentran cerrados y la glucosa queda del lado de afuera en el extracelular. Esta diapositiva muestra más o menos lo mismo que les hablaba en la anterior. La insulina se une a su receptor en membrana. Esto va a desencadenar toda una cascada de señalización intracelular que va a terminar con la entrada de glucosa a la célula a través de los transportadores. Pero por otra parte hay otra función, otra acción de la insulina, que es la de el potente efecto que tiene como factor de crecimiento celular. Como vemos en esta diapositiva, la insulina va a generar el crecimiento y expresión de genes y la síntesis de proteínas y lípidos. Hablando de estas acciones mitogénicas de la insulina, o sea, el efecto que tiene la insulina como factor de crecimiento celular, podemos mencionar algunos efectos como en el ovario, induciendo el crecimiento folicular, en los testículos, generando la espermatogénesis, en el sistema circulatorio, tiene una acción trófica en el endotelio vascular y en el hueso, como factor de crecimiento, estimula la síntesis de colágeno, aumenta el trofismo del cartílago y estimula su crecimiento. También, por ejemplo, en la tiroides, tiene una acción trófica en el tirocito y aumenta la síntesis de tiroglobulina. Todos estos efectos que tiene la insulina como factor de crecimiento son importantes porque están asociados a otras patologías en el caso que haya un hiperinsulinismo e insulinoresistencia. Les había mencionado que la glucosa entraba a la célula a través de unos transportadores. Hay distintos tipos de transportadores que se llaman GLUT. Los más importantes son el GLUT4, que es el transportador que se encuentra en el tejido periférico, en músculo esquelético y cardíaco y en el tejido adiposo, y es el transportador de glucosa respondedor a la insulina. Después el GLUT2 es el que se encuentra en la célula beta, es el que permite censar los niveles de glucosa que hay en circulación para liberar la cantidad de insulina necesaria para regular la glucemia. Entonces, otra vez vemos que la insulina se une a su receptor en membrana. Esta cascada intracelular lo que va a generar es que las vesículas que contienen los transportadores, estos GLUT4 que responden a la insulina, se trasloquen a la membrana, se abran y así la glucosa puede ingresar. Pero fíjense que en esta diapositiva, en este esquema, vemos que hay GLUT4 respondedores al ejercicio, por lo tanto la actividad física puede activar estos transportadores de glucosa, permitiendo la entrada de glucosa a la célula. Vamos a ver cómo es lo fisiológico. Fisiológicamente, nuestra secreción de insulina es bifásica. ¿Qué significa esto? Que estamos nuestro páncreas produciendo una secreción basal de insulina y al momento de la ingestión de alimentos hay una fase temprana de liberación de insulina que lo que permite es evitar la hiperglucemia postprandial y después una fase más tardía que permite que la glucosa vuelva a valores de normalidad a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el valor normal de glucemia? El valor normal vamos a considerar que en ayunas tiene que estar entre 60 y 110 miligramos por decilitro.
esto medido con un ayuno de aproximadamente 8 horas. Bien, vamos a empezar ya con la patología, con la diabetes mellitus. Los signos clínicos característicos son aumento en el consumo de agua y producción de orina, poliuria, polidipsia y aumento en el apetito. Entonces tenemos estas 3P, poliuria, polidipsia y polifagia, como signos clínicos principales. Podemos tener obesidad o sobrepeso cuando la diabetes es subclínica y vamos a tener pérdida de peso en la diabetes clínica. Otros signos, en el caso del perro, puede desarrollar cataratas de manera bilateral y aguda. Puede haber abortos y la presencia de fetos gigantes. ¿Cómo clasificamos a la diabetes mellitus? Tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1 hay un déficit absoluto de insulina y la vamos a llamar también diabetes insulino dependiente. En el caso de la diabetes tipo 2 hay un déficit relativo de insulina y también la podemos llamar insulino requiriente. La diabetes tipo 1 tiene una presentación en general juvenil en animales jóvenes, cachorros, y puede haber una presentación tardía en animales de entre 4 a 6 años que se denomina LADA, que ahora vamos a ver de qué se trata. En la diabetes tipo 1 siempre tiene que haber una predisposición genética, es una enfermedad hereditaria, y se postulan distintos factores desencadenantes como la presencia de virus, el estrés y las dietas hipercalóricas e hiperproteicas. La etiología de esta enfermedad se debe a anticuerpos que pueden atacar la célula beta o anticuerpos antiinsulina, por eso es una enfermedad aguda y se considera una enfermedad autoinmune. El LADA, que es la diabetes autoinmune latente del adulto, es este tipo de diabetes tipo 1, pero con una progresión más lenta, ya que la destrucción de las células beta por el sistema inmune no ocurre con la magnitud y rapidez de la diabetes tipo 1 clásica. Ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2. Las características de esta enfermedad suele ser la más frecuente, sobre todo en gatos adultos de más de 7 años. Es asintomática en sus comienzos y con el tiempo pasa a ser sintomática, es decir, es una enfermedad crónica, a diferencia de la diabetes tipo 1 clásica, que se presenta de manera aguda. Los factores fisiopatológicos de la diabetes tipo 2, ¿cómo comienza esto? Con una insulinoresistencia periférica. Después, cuando la enfermedad avanza, podemos llegar a la insulinodeficiencia. Podemos dividir esta diabetes tipo 2 en distintas fases. La fase de intolerancia a la glucosa, en la cual vamos a tener hiperglucemias postprandiales, y la intolerancia a la glucemia en ayuna, donde podemos medir valores de glucemia en ayunas entre 110 y 125 miligramos decilitro. En el caso de lo primero, la hiperglucemia postprandial, que es lo primero que puede ocurrir, que va a ocurrir en la progresión de esta patología, es difícil de diagnosticar, ya que en general nosotros citamos a nuestros pacientes para hacer extracciones de sangre pidiéndoles que vengan en ayunas. Entonces, el diagnóstico de una hiperglucemia postprandial, que es lo primero que va a ocurrir en esta enfermedad, es difícil de encontrar. Esto lo vamos a buscar, a profundizar, a medir el postprandial con distintas pruebas que más adelante vamos a ver, en los casos de que estemos ante un paciente dentro de la población de riesgo o pacientes que tengan valores de glucemia en ayunas al límite.
Cuando tenemos valores de glucemia en ayunas al límite, por ejemplo, una perra obesa, entera, con quistes ováricos, todas cosas que pueden hacernos sospechar de la presencia de insulinoresistencia, en ese caso podemos sospechar de que está avanzando en esta patología y ahí sí tenemos que investigar más en profundidad y no solo quedarnos con las glucemias en ayunas. Si esto avanza, vamos a ya detectar valores de glucemia alteradas, como estos valores de 110 y 125 que ya son patológicos. Consideramos diabético a un individuo con glucemias mayores a 126 miligramos decilitro, esto hablando de perros. Va a ser subclínica entre 126 y 170 y va a ser clínica con más de 170. Esta división se debe a que entre 170 y 180 se supera el umbral renal de reabsorción de glucosa, por lo tanto la glucosa se empieza a perder por orina y glucosuria, poliuria, polidipsia compensatoria y ahí aparecen los signos clínicos. Antes de 170, antes de que la glucosa se empieza a perder por orina, no hay signología ni poliuria ni polidipsia. En el caso del gato se consideran valores alterados en ayunas más de 200, entre 220 y 270 consideramos que el gato está diabético, pero obviamente esto hay que correlacionarlo con la clínica del gato. Se habla mucho de que el estrés en el gato puede alterar los valores de glucemia. En algunos gatos esto puede ocurrir, pero nunca por encima de estos valores. Si está por encima de estos valores de 220-270 con signología clínica, ya es diagnóstico. Ahora nos puede pasar que midamos la glucemia y que nos dé un valor de 150, que sería totalmente patológico para un perro, pero si es un gato, eso sí tenemos que investigarlo en más profundidad, correlacionar con la clínica o hacer otros estudios que nos ayudan a diferenciar la hiperglucemia de estrés de la hiperglucemia real. ¿Cuáles son los factores predisponentes y desencadenantes de la diabetes tipo 2? La obesidad central, la obesidad abdominal, es una obesidad metabólicamente negativa que produce muchas citoquinas proinflamatorias que generan insulinoresistencia. Hay predisposición sexual, en el caso de los perros es más frecuente en hembras que en machos y en el caso de los gatos es al revés, es más frecuente en machos que en hembras. Las dietas hipercalóricas e hiperproteicas, el estrés y, muy común en nuestro medio, la terapia con corticoides o progestágenos como factor desencadenante de la patología, obviamente en animales predispuestos. Y les mencioné que lo primero que iba a ocurrir en esta enfermedad, en la diabetes tipo 2, es un estado de insulinoresistencia. Vamos a definir de qué se trata esto. Hablando de causas de insulinoresistencia, podemos pensar en que haya defectos en el receptor de insulina, defectos en la señal de transducción de esa señal, bloqueo del receptor de insulina por moléculas parecidas, por ejemplo el IGF-1, el factor de crecimiento similinsulina, o directamente que tengamos menor cantidad de transportadores, de los GLUT4. Siguiendo con las causas de insulinoresistencia, más allá de lo molecular, que es lo que vimos recién, las causas más frecuentes en nuestros pacientes que generan insulinoresistencia son la obesidad, el diestro,
en el caso de la perra, el diestro prolongado que tienen con progesterona alta durante mucho tiempo, eso genera una fuerte situación de insulinoresistencia. Las infecciones, los tumores, otras enfermedades endocrinas asociadas como el Cushing, el hipertiroidismo, la acromegalia, enfermedades virales felinas, virus de la inmunodeficiencia felina y de la leucemia felina, y como les mencioné antes, los corticoides y los progestágenos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Vimos lo que está en celeste, lo fisiológico, que era una secreción bifásica de insulina. Cuando la patología avanza, lo que va a ocurrir es que el primer pico de secreción de insulina va a estar alterado, va a ser muy débil y esto va a generar una hiperglucemia postprandial. Y entonces el páncreas, para tratar de bajar esa glucosa que se dispara, esa hiperglucemia que se genera después de ingerir alimentos, la segunda fase es una respuesta exagerada. Hay un hiperinsulinismo para tratar de controlar esa glucemia. Y yo les decía de tratar de definir de qué se trata la insulinoresistencia. Insulinoresistencia no significa que no hay insulina, al contrario, insulina se produce, la célula beta funciona, libera insulina, pero esa insulina liberada no puede actuar correctamente, le cuesta ejercer su acción, que es la de favorecer la entrada de glucosa a la célula. Por lo tanto, como le cuesta ejercer su acción, lo que hace la célula beta es liberar más insulina, que es lo que vemos en este gráfico, liberar más insulina para conseguir el objetivo, que es bajar la glucemia. Pero este hiperinsulinismo puede generar otros trastornos asociados al hiperinsulinismo, como por ejemplo hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, más obesidad central. Entonces, se afecta el primer pico de liberación de insulina, lo que provoca, como les dije, una hiperglucemia postprandial, mayores periodos de tiempo con niveles de glucemia elevados, y esta hiperglucemia crónica va a tener un efecto glucotóxico en la célula beta. O sea, la misma glucosa termina siendo tóxica para la célula beta. Aunque sean pequeños picos de hiperglucemia, como vimos, pueden ser picos postprandiales y nada más, esto ya empieza a generar un daño tóxico en la célula beta. Y esto ocasiona la inhibición de la célula beta y luego la apoptosis celular temprana, lo que nos puede llevar a la disminución de la masa funcional de islotes. Repasando entonces los pasos de la diabetes tipo 2, lo primero que dijimos que iba a ocurrir es la insulinoresistencia periférica. Esto de que la insulina le cuesta más trabajo ejercer su acción. Como le costaba más trabajo, el páncreas liberaba más cantidad de insulina, generando un hiperinsulinismo. Y cuando se afecta el primer pico de liberación de insulina, tenemos la presencia de hiperglucemia postprandial. Y esta hiperglucemia postprandial genera un efecto glucotóxico sobre la célula beta, generando la pérdida de islotes. Y por último, nos va a llevar a un estado de hiperglucemia con hipoinsulinemia, por muerte de las células beta. Este síndrome de poliquistosis ovárica, muchas veces asociado a estados de insulinoresistencia o hasta de diabetes mellitus, se debe al efecto que tiene la insulina como factor de crecimiento celular que vimos al principio. Vimos que la insulina tiene un efecto sobre los ovarios, induciendo el crecimiento de los folículos. En este síndrome vamos a tener ovarios poliquísticos, obesidad, virilización, sub o infertilidad y en algunos casos puede llegar a desencadenar una diabetes mellitus.
Bioquímicamente, en este síndrome de poliquistosis ovárica, vamos a tener hiperandrogenismo e hiperinsulinismo. Y esto va a llevar a la actitud de macho, a la virilización, la obesidad y pudiendo desencadenar una diabetes mellitus. Esto se debe a que la insulina, al inducir un crecimiento folicular, puede generar la aparición de quistes en el ovario. Estos quistes son productores de andrógenos que generan esa signología clínica de la virilización, y el aumento, al generar insulinoresistencia, hay más insulina y se desencadena lo mismo que vimos recién con insulinoresistencia, hiperinsulinismo y llegamos a la diabetes mellitus secundaria. Otros cuadros metabólicos asociados a la diabetes mellitus pueden ser la nefropatía diabética. Si nosotros llevamos un mal manejo de la enfermedad, los riñones, más allá de que son en general animales de edad y pueden llegar a tener algún grado de daño renal, si nosotros manejamos mal a la patología, el filtrado constante de glucosa a través de los glomérulos va a generar un daño, y ni hablar de si encima tenemos hipertensión arterial que no la estamos manejando, eso también va a dañar a los riñones. La neuropatía diabética es bastante frecuente en los gatos, suele verse más en miembros posteriores, con un caminar plantígrado característico. Cardiopatías y vasculopatías por la hipertensión arterial, la cetoacidosis diabética, que la vamos a ver más adelante, y también está descrito el retraso cicatrizal, gastritis y enterocolitis. Vamos a ver este video de un gato con neuropatía diabética en los 4 miembros. El examen clínico tenemos que tener en cuenta cuál es la población de riesgo, hacer una buena reseña y anamnesis. ¿Qué es importante acá? Sabemos que la población de riesgo, hablando de gatos, van a ser gatos obesos, en general más probable en machos, y de más de 6-7 años, con los signos clínicos característicos, además de la obesidad, la poliuria, la polidipsia, la polifagia. ¿Cómo buscamos estos casos de insulinoresistencia? El lipidograma puede ser de ayuda, ya que el lipidograma característico de los animales con insulinoresistencia es tener un colesterol total normal, pero quizá ya con la relación HDL-LDL alterados. La relación normal HDL-LDL tiene que ser mayor a 3:1, y esto puede invertirse en casos de resistencia a la insulina, y aumento de triglicéridos. Otra manera de hacer un diagnóstico precoz en los casos de insulinoresistencia o diabetes subclínica es haciendo pruebas midiendo tanto la glucemia como la insulinemia, que ahora vamos a ver. Podemos hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, o también medir la hemoglobina glicosilada o la fructosamina, que nos indican un promedio de las glucosas de ese paciente hacia atrás. Por ejemplo, el índice OMA, el índice homeostático de la glucosa, hay muchas fórmulas, esta es una sencilla. En el caso de sospecha de insulinoresistencia, midiendo insulinemia y glucemia, hacemos esta cuenta: insulinemia por glucemia dividido 405,
y esto nos debería dar menor a 2,5. Si da mayor a 2,5 es altamente sospechoso de insulinoresistencia. El test de tolerancia oral a la glucosa nos permite evaluar el pico de glucemia, cuánto tarda en normalizarse esa glucemia y podemos también evaluar la secreción de insulina. ¿Cuándo está indicada realizar esta prueba? Con glucemias de ayuno menor a 130, en pacientes con antecedentes de hiperglucemias, ante la sospecha de una diabetes mellitus gestacional, y está totalmente contraindicado en la diabetes clínica. Obviamente cuando la diabetes es clínica basta con la medición de glucemia para hacer el diagnóstico, no necesitamos hacer ninguna otra prueba más. ¿Cómo hacemos esta prueba? Vamos a medir la glucemia basal a los 30, 60, 90 y 120 minutos y la insulina basal y a los 30 minutos para evaluar el primer pico y a los 120 minutos para evaluar el segundo pico. ¿Cómo la interpretamos? La glucemia, tanto a los 30 como a los 60 minutos, no debería superar los 130 miligramos decilitro. Y la glucemia a los 120 minutos ya debe estar de nuevo en valores normales, por debajo de 110. La educación diabetológica es muy importante ante el diagnóstico de la diabetes mellitus. Es una patología muy frecuente en nuestros pacientes y es una enfermedad que todo el mundo conoce más o menos de qué se trata y suele generar bastante miedo y debe ser propietarios cuando hacemos el diagnóstico. Así que es importante que nos tomemos el tiempo para explicarle, para darle tranquilidad y para que se hagan responsables y se acoplen al tratamiento que le vayamos a indicar. El control glucémico en el hogar es algo que solemos pedirle a los propietarios una vez que ya están adaptados al manejo de agujas, de jeringas, de aplicadores. Eso es lo primero y la prioridad es que el propietario sepa dar la aplicación subcutánea. Eso es nuestro objetivo ante el diagnóstico de la patología, pero más adelante podemos enseñarles a hacer el control en la casa, ya que esto nos aporta muchos datos y es de gran valor que el dueño le mida al paciente en su casa, porque eliminamos el factor de estrés y podemos pedirle que le midan en distintos horarios y la verdad es muy muy útil. Podemos enseñarle en el caso de los gatos a la punción en el pabellón auricular y en el caso de los perros también se puede hacer en la oreja y otra opción es la punción de la mucosa bucal. Esto el propietario con el paso del tiempo va a ser capaz de tomar decisiones según los resultados de glucemia y la signología clínica, y está muy bien que el propietario aprenda y que sea capaz de tomar estas decisiones porque van teniendo su criterio y van conociendo a su animal al igual que nosotros. Acá vemos cómo se puede hacer la punción en el pabellón auricular de los gatos. Conseguimos la gota, podemos hacer un masaje en el pabellón para conseguir cantidad suficiente de sangre para la medición. Acercamos el medidor de glucemia con la tira reactiva colocada y esta tira reactiva va a absorber la sangre, ya que absorbe por capilaridad. En el caso de los perros, obviamente que sean perros buenos, no vamos a arriesgar a hacer esto en un animal agresivo. Podemos hacer la punción en la mucosa bucal, en el labio, dando vuelta el labio, secando un poco la saliva y con el disparador de lanceta, que es con lo que la gente diabética se pincha el dedo, podemos hacer el disparo en la mucosa bucal, que no es algo que no duele casi nada. Y cuando obtenemos la gota,
De igual manera que vimos recién, acercamos el medidor con la tira reactiva y esta va a absorber la sangre y vamos a poder obtener la medición de la glucemia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Por supuesto, el primer objetivo va a ser normalizar la glucemia, llegar al normopeso, si es un animal que está obeso, que pierda el peso extra, y si perdió mucho peso por la enfermedad descompensada, que recupere el peso perdido. Otro objetivo es normalizar el metabolismo lipídico, sobre todo la hipertrigliceridemia que se presenta en estos casos de insulinoresistencia y diabetes mellitus, y tratar de evitar los efectos secundarios, los que vimos, la neuropatía diabética, la nefropatía, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, etc. Como pauta de tratamiento tenemos la dieta y la actividad física, es súper importante, la castración, la insulinoterapia y la farmacoterapia. En cuanto a dieta y actividad física, tiene un efecto muy positivo en el tratamiento de esta patología y hay que trabajar mucho con los propietarios para que adapten el tratamiento a cada paciente, dependiendo si es perro o gato. Obviamente va a ser más fácil en un perro hacer una actividad física que en un gato, y la dieta es fundamental. En el caso de la castración tenemos que ser muy específicos al explicarle a los propietarios la importancia de la castración en las perras debido a los altos niveles de progesterona que, como vimos, juegan un rol muy importante en la insulinoresistencia y el desencadenamiento de la patología de la descompensación diabética. Así que, como vimos que muchas veces se puede presentar esta enfermedad durante el diestro, una vez que se estabiliza el animal, es importante realizar la esterilización. Tratar los efectos secundarios de la diabetes, algunos vamos a poder tratarlos, como la hipertensión, tratar de hacer una nefroprotección, tratar las enfermedades cardiovasculares, trataremos la hipertrigliceridemia de ser necesaria, etc. Dieta. Los objetivos de la dieta son corregir o prevenir la obesidad, recuperar el peso perdido y minimizar el incremento postprandial de glucosa. Siempre que comemos, la ingestión de alimentos, de cualquier alimento, va a generar un aumento de la glucemia. Obviamente va a depender de qué alimento le demos a nuestros pacientes, el impacto que va a tener en el nivel de glucosa postprandial. Esto lo podemos definir a través del índice glucémico, que es el grado en que los alimentos provocan diversos niveles de glucemia postprandial. ¿Cuál es la respuesta de la glucosa sanguínea después de consumir un alimento de prueba en comparación con un alimento de referencia? Esto lo podemos buscar en internet, googleamos los índices glucémicos de los alimentos que tengamos dudas si un paciente diabético puede comer o no, en el caso que tengamos que indicar una dieta casera. Acá vemos, por ejemplo, distintos índices glucémicos de diferentes alimentos. Vemos, por ejemplo, las frutas, sandía, ananá, tienen índices glucémicos elevados, por lo cual no sería indicado como posibilidad para darle a un paciente diabético. Vemos el pan, la baguette, tiene un índice glucémico altísimo. Esto quiere decir que cuando la ingerimos hay un pico postprandial de glucemia muy elevado, pero fíjense que los fideos, espagueti, fettuccini tienen índices glucémicos bajos, por lo tanto no tiene un impacto tan negativo. Esto nos va a servir en el caso que tengamos pacientes que consuman dietas caseras. Si no, si comen alimento balanceado, lo ideal es que coman alimento balanceado específico para diabetes mellitus. Insulinoterapia. Hay diferentes tipos de insulina. La corriente neutra, rápida o regular son nombres de la misma insulina.
Yo les puse acá la bovina de origen bovino y porcino tachada, ya que no se consiguen más, no se fabrican más. Solamente tenemos disponibilidad de la insulina corriente humana, que la concentración es de 100 unidades por mililitro. La vía de administración de la insulina regular puede ser subcutánea, intramuscular o endovenosa. El perfil de acción de esta insulina comienza a actuar aproximadamente a los 15 minutos, hace el pico, el efecto máximo a la hora o 2 horas y tiene una duración máxima de 8 horas. Por lo tanto, si tenemos que utilizar esta insulina en algún paciente, deberíamos aplicarla cada 8 horas y lo ideal es que coman a la media hora de la aplicación. Lo importante es que el animal siempre tiene que comer antes del pico, antes del efecto máximo de cada insulina. Por eso es importante que conozcamos los perfiles de acción de las insulinas antes de indicar un tratamiento con insulinoterapia. Otra insulina es la NPH, es una insulina espesa que precipita, hay que homogeneizarla antes de cargar la jeringa o antes de usar el aplicador, mezclándola suavemente. También solo tenemos disponibilidad en insulina de origen humano de 100 unidades por mililitro. El perfil de acción de la NPH comienza a actuar aproximadamente a las 2 horas de la aplicación, hace el pico entre las 4 y 6 horas y tiene una duración de 12 a 16 horas. Por lo tanto, esta insulina tiene que ser aplicada cada 12 horas y la alimentación debería ser entre las 2 y 3 horas antes del efecto máximo. Siempre decimos que tienen que comer antes del pico para evitar el riesgo de hipoglucemia. Comparando estas dos insulinas, la rápida o regular con la NPH, vemos que la insulina rápida, como dijimos, la vamos a tener que aplicar cada 6 u 8 horas y la comida tiene que ser o inmediatamente o como máximo a los 30 minutos. Esta insulina es la que se utiliza para estabilizar a un paciente, siempre es la insulina más potente y la que se utiliza para estabilizar cuando vienen descompensados. Es la insulina indicada para tratamiento de cetoacidosis diabética y en casos que tengamos una insulinoresistencia muy potente, como por ejemplo en el diestro, también podemos llegar a requerir el uso de esta insulina. La NPH es una insulina de mantenimiento, dura 12 horas, por lo tanto la aplicamos cada 12 horas y la comida tiene que ser entre las 2 y 3 horas después de la aplicación. Después tenemos los análogos, que son producidos por ingeniería genética, modificando la molécula de insulina humana. Tenemos 3 tipos de análogos: análogos de acción rápida, análogos de acción lenta o prolongada y los análogos premezcla o insulinas bifásicas. Los análogos de acción rápida son 3, la insulina lispro, la aspártica y glulicina. Estas insulinas empiezan a actuar inmediatamente después de la aplicación y tienen una duración máxima de 5 horas. Los análogos de acción prolongada son estos dos, la glargina y la insulina detemir. Esto sí lo utilizamos bastante frecuentemente en medicina veterinaria. Estos análogos de acción prolongada tienen un perfil de concentración plasmática sin picos durante casi 24 horas. En algunos pacientes puede durar 24 horas y en otros no. No siempre tienen esta duración tan larga. Es una insulina similar a la insulina basal secretada por el páncreas y su acción comienza entre 1 a 2 horas después de administrarse. La insulina glargina, el nombre comercial es Lantus, ahora hay otros laboratorios que la están fabricando con otros nombres. Viene en frasco ampolla o en aplicadores descartables. Al ser un análogo de insulina humana, la concentración es de 100 unidades por mililitro. ¿Cuándo vamos a utilizar la glargina? Es una insulina de mantenimiento,
por lo tanto la vamos a poder usar en la diabetes compensada y, según nuestra experiencia, es más efectiva en gatos. El otro análogo de acción prolongada dijimos que era la insulina Detemir, el nombre comercial es Levemir y viene en esta presentación que son aplicadores descartables. ¿Cuándo vamos a utilizar la Levemir? También es una insulina de mantenimiento, por lo tanto la vamos a usar en diabéticos compensados y es más efectiva en perros. Algo que tienen que tener en cuenta al utilizar estos aplicadores es que de atrás se gira una rueda y se pone la cantidad de unidades que le queremos aplicar a nuestro paciente. La inyección es subcutánea, igual que cualquier subcutánea, y una vez que inyectamos la aguja, apretamos el botón en la parte de la parte trasera del aplicador hasta que el contador vuelve a cero. Una vez que el contador vuelve a cero, tenemos que contar 10 segundos sin retirar la aguja de la piel, ya que la insulina se descarga lentamente de los aplicadores de a gotas. Entonces no tenemos que sacar la aguja inmediatamente después que volvió a cero, sino se va a descargar todo afuera. Y por último tenemos a los análogos bifásicos o premezclas y la caninsulin. Les menciono acá mismo esta insulina caninsulin ya que tienen un mecanismo de acción parecido. Estas insulinas son combinación de insulina de acción rápida con una insulina de acción lenta. Tanto los análogos como caninsulin. La diferencia es que los análogos de insulina son análogos humanos de 100 unidades por mililitro y la caninsulin es una insulina de origen porcino de 40 unidades por mililitro. Este tipo de insulina lo que va a hacer es simular la secreción bifásica pancreática al tener esta mezcla de insulina de acción rápida con insulina de acción lenta. Acá tenemos diferentes ejemplos de análogos de acción de premezclas, Novomix 30, Humulin 7030, Novolog Mix 7030, son de distintos laboratorios, análogos bifásicos. Esto que dice 70-30 es la proporción, 70% de insulina lenta con 30% de insulina rápida. Esta es la proporción más frecuente que se utiliza, aunque podemos encontrar otro tipo de proporciones, 75-25, incluso 50-50. Y caninsulin, como les decía, es una insulina de origen porcino de 40 unidades por mililitro. Tengan cuidado con las jeringas que utilicen al usar este tipo de insulina, ya que es otra concentración. Y viene en este momento en el país solo frasco ampolla de 2,5 y de 10 mililitros. ¿Cuándo vamos a usar estas insulinas bifásicas, tanto los análogos como caninsulin? También en diabetes compensada, ya que son insulinas de mantenimiento, en caso de insulinoresistencia leve y en la diabetes juvenil, ya que también hay resistencia por los altos niveles de hormona de crecimiento, pueden ser muy útiles. Haciendo un repaso de los perfiles de acción de los distintos tipos de insulina que vimos, tenemos los análogos de acción rápida o ultra rápidos, las Partica, Lispro y Glulicina con un pico inmediatamente después de la aplicación y una duración corta, la insulina regular o corriente neutra, la NPH de acción más intermedia y los análogos de acción prolongada, Glargina y Detemir, que pueden llegar a durar 24 horas. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en la fase latente o asintomática? Súper importante también la dieta, la actividad física, la castración, y acá toman un rol fundamental el tratamiento con fármacos. Es decir, este es el momento previo a tener que utilizar insulinoterapia. Cuando hacemos un diagnóstico precoz, podemos llegar a manejar la enfermedad con dieta, actividad física, castración, eliminando todos los factores de insulinoresistencia, y podemos tener que utilizar los fármacos. De farmacoterapia
hay fármacos de acción periférica que actúan en el tejido periférico, que los vamos a llamar normoglucemiantes, y fármacos de acción secretagoga, o sea que actúan sobre la célula beta, que son los hipoglucemiantes. Los fármacos de acción secretagoga estimulan la síntesis y liberación de insulina y mejoran la sensibilidad a la insulina. La familia de las sulfureas, tenemos a la glibenclamida, la glipizida y la glimepirida. Los fármacos de acción periférica actúan a nivel del receptor, aumentan la síntesis de los transportadores, de los GLUT4 que vimos al principio, y mejoran la sensibilidad a la insulina. Como les decía, esto va a actuar en el tejido periférico, no en la célula beta. También tienen un efecto disminuyendo la neoglucogénesis hepática. El más utilizado como normoglucemiante es la metformina. Vamos a hablar un poco de incretinas. Las incretinas son péptidos con actividad hormonal secretados por las células endocrinas intestinales, como respuesta a la presencia de alimentos. Cada vez que comemos, a lo largo de nuestro intestino hay muchas células endocrinas que van a ir liberando diferentes tipos de incretinas, como por ejemplo el GLP-1 y el GIP, el péptido gastrointestinal. El GLP-1 es el péptido simil-glucagón. El alimento en intestino delgado va a inducir la liberación de incretinas, GLP-1 y GIP. Esto tiene efectos muy positivos como la síntesis de insulina, disminución de glucagón y disminuye la glucemia. Hay una enzima que se llama DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, que lo que hace es degradar a estos péptidos muy rápidamente. Entonces hay unos nuevos fármacos hipoglucemiantes que son los inhibidores de la DPP4, inhibidores de esta enzima que degradan a las incretinas. Un ejemplo de estos inhibidores de la DPP4 es la vildagliptina. ¿Cómo hacemos el control de la terapia? Por supuesto, con las mediciones de glucemia, tanto en consultorio como en domicilio. Cuando los propietarios se animan a medir la glucemia en su casa, es lo ideal que vayan llevando un registro ordenado y conciso de los valores de glucemia, el horario y cuánta insulina aplicaron, para que nosotros podamos ver ese registro. Otra herramienta de gran valor es la hemoglobina glicosilada. Esto lo podemos utilizar en perros. Nos va a indicar el control glucémico de los 4 meses anteriores. Y la fructosamina también es muy importante y nos aporta datos muy valiosos porque nos va a dar un informe del control glucémico de 3 semanas previas. Y esto lo podemos usar tanto en gatos como en perros. Ahora vamos a hablar de la cetoacidosis diabética, que es una emergencia endocrina. La cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes mellitus.
se presenta tanto en perros como en gatos, aproximadamente entre un 15 a un 40% de los pacientes pueden desarrollar cetoacidosis diabética. Y la mayoría de los casos va a ser secundaria a otra enfermedad concurrente. Las condiciones más frecuentes en perros descritas son el diestro, como vimos anteriormente, por los niveles altos de progesterona, las infecciones del tracto urinario, el hiperadrenocorticismo, la pancreatitis y las neoplasias. Esto es como vimos antes cuando hablamos de insulinoresistencia, son causas de insulinoresistencia que pueden llevar a desencadenar esta fase de descompensación extrema y de emergencia que es la cetoacidosis. El diestro, dijimos que la progesterona genera resistencia a la insulina, las infecciones, los tumores y otras enfermedades endocrinas como por ejemplo el Cushing, que por sus niveles altos de cortisol genera una importante insulinoresistencia e hiperglucemia. En el caso de los gatos, las condiciones más frecuentes asociadas a la cetoacidosis son la lipidosis hepática, el hipertiroidismo, la colangiohepatitis, la insuficiencia renal crónica y también infecciones, tumores y las enfermedades virales que ya hablamos anteriormente. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio de un paciente con cetoacidosis? Una hiperglucemia, en general con más de 500 miligramos por decilitro, cetonemia mayor a 3 milimoles litro, va a haber glucosuria más cetonuria, que ahí es el diagnóstico. En realidad el diagnóstico se hace midiendo con una tirita de orina la presencia de cuerpos cetónicos en orina o en el laboratorio la presencia de cuerpos cetónicos en orina. Va a haber una acidosis metabólica, puede haber azotemia prerrenal y podemos tener hematocrito elevado por deshidratación. Los 4 pilares fundamentales en el tratamiento de la cetoacidosis diabética son la hidratación, la insulinización, la reposición de electrolitos y, en medida de lo posible, poder identificar y tratar cuál fue la causa desencadenante. Siempre va a haber una causa desencadenante, a veces la podemos identificar y tratar, otras veces no vamos a llegar a identificar la causa y otras veces vamos a identificarla pero quizás no es tan fácil tratarla. La hidratación la vamos a realizar con solución fisiológica de cloruro de sodio o con Ringer lactato. La reposición de electrolitos, el sodio y el cloro se reponen solo con la solución fisiológica durante la hidratación. El bicarbonato vamos a reponerlo únicamente cuando podamos medirlo y cuando éste esté por debajo de 12 milequivalentes litro. El potasio es fundamental, el control de potasio no solo con laboratorio, sino con electrocardiograma, ya que el electrocardiograma nos da la pauta del nivel de potasio intracelular. La hipocalemia es la alteración más frecuente en la cetoacidosis diabética, esto hay que tenerlo en cuenta. Los gatos son muy sensibles a la hipocalemia y esto sucede ya que la administración de insulina también favorece la entrada de potasio a la célula. Entonces nosotros podemos medir potasio por laboratorio y que nos dé normal, pero cuando empezamos a insulinizar, ese potasio ingresa a la célula y cae bruscamente del extracelular generando la hipocalemia y muchas veces con signología clínica. Como les decía, es muy importante suplementar en felinos, controlar el potasio cada 8 horas con una velocidad de administración no mayor a 0,5 milequivalentes kilo hora. Otra alteración puede ser la hipofosfatemia, que también es más frecuente en felinos. Los signos clínicos son hemólisis, debilidad y convulsiones, y esto lo podemos suplementar con fosfato de potasio y controlamos tanto potasio como fósforo a las 6 horas. La insulinoterapia, como hablamos cuando vimos las insulinas, la insulina que usamos es la insulina regular, la corriente neutra o cristalina.
vía endovenosa, en goteo lento o intramuscular exclusivamente. No podemos dar la vía subcutánea porque estamos ante un paciente deshidratado, por lo tanto no se va a absorber por esta vía. Utilizamos microdosis de insulina de 0,1 a 0,2 unidades kilo hora. ¿Cómo es esto? Si nos llega el paciente con un valor de glucemia muy elevado, más de 500 en general, como les dije, vamos a inyectar o dar el goteo lento, inyectar intramuscular o en goteo esta microdosis de insulina, 0,1 a 0,2 unidades kilo, y a la hora vamos a volver a controlar la glucemia. Esto puede llevar mucho tiempo, el descenso de la glucemia tiene que ser muy lento y gradual, por eso se usan estas microdosis con el fin de evitar el edema cerebral. Entonces, nos llega el paciente con un valor muy alto, a veces el medidor de glucemia no nos marca y nos dice el high, que significa más de 600. Le inyectamos esta dosis, a la hora volvemos a controlar, si sigue alto volvemos a inyectar y así cada hora medimos, damos insulina, medimos y damos insulina. Todo esto obviamente mientras hidratamos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Esto lo continuamos hasta que las glucemias aproximadamente lleguen a un valor de 250 miligramos por decilitro. Esto no es que no seguimos con nada, hay que seguir con un tratamiento, pero paramos con esto de aplicar, de medir cada hora y de aplicar cada hora, porque recuerden que la insulina corriente tiene una duración de hasta 8 horas. Entonces, si yo cuando el animal llega a 250 le sigo inyectando insulina, estoy corriendo el riesgo de que en algún momento haga una hipoglucemia. Entonces ahí voy a empezar a espaciar las mediciones de glucemia y a espaciar las aplicaciones de insulina. Siempre vamos a seguir con insulina corriente. Si el paciente deja de vomitar, que es un signo clínico bastante característico, los vómitos en esta patología, y tolera la vía oral y está hidratado, que es fundamental, podemos comenzar con dieta y pasar a la insulina corriente ya por vía subcutánea, siempre y cuando el animal esté bien hidratado. ¿Cuándo vamos a pasar a una insulina de mantenimiento? Eso va a depender mucho de cada paciente. Hay pacientes que requieren varios días de terapia con insulina corriente, que es la más potente, y después recién podemos pasar a una insulina de mantenimiento, que puede ser cualquiera de las que vimos, una NPH, una glargina, una bifásica. Eso va a depender de cada paciente y de sus hábitos alimenticios y de los horarios de los propietarios también. ¿Cuándo es el momento? Hay que evaluar bien cada caso. Nunca vamos a estar 100% seguros de que es el momento indicado de hacer el cambio de insulina, pero si llevamos un par de días de insulina corriente con glucemias estables, el animal comiendo, bien de ánimo y con glucemias no más allá de 250, podemos intentar el cambio a una insulina de mantenimiento. Sí, puede ser que nos vaya bien y que sigamos para adelante con la insulina de mantenimiento, como también puede ser que no responda de la misma manera, ya que la insulina regular es la más potente, entonces puede ser que requiera más tiempo de esa insulina. Si llegamos a ver que no tiene buena respuesta al cambio, siempre se puede volver para atrás y volver a aplicar la corriente. Uno a veces intenta rápido cambiar al mantenimiento porque la insulina corriente es bastante esclavizante, ya que sí o sí hay que aplicarla cada 8 horas y no todo el mundo, no todos los propietarios pueden adecuarse a ese tratamiento, y además al ser la insulina más potente el riesgo de hipoglucemia también es mayor que con otras insulinas. Igualmente, antes de hacer el cambio a una insulina de mantenimiento, tenemos que evaluar cuáles son las causas de insulinoresistencia y cuáles fueron los factores que desencadenaron esta patología antes de pasar a una insulina menos potente como son las de mantenimiento. Si el paciente está endiestro, tiene tumores, tiene infecciones, tiene un Cushing, enfermedades, patologías concurrentes que sabemos que generan insulinoresistencia potente,
vamos a tener que tener paciencia y por ahí seguir un tiempo más con la insulina rápida. Bueno, ahora vamos a hablar de hipoglucemias. Primero, que sepan que el sistema nervioso, las neuronas, tienen una capacidad de adaptación a concentraciones muy bajas de glucosa, hasta que llega a un nivel crítico que nos va a expresar con signología clínica. Las convulsiones en general se van a presentar cuando la glucemia está por debajo de 30 miligramos por decilitro, pero hay muchos pacientes que tienen tan acostumbradas a sus neuronas porque hacen hipoglucemias a repetición, que pueden llegar a tener valores menores de glucemia sin tener convulsiones, incluso sin tener ningún signo clínico. ¿Cuáles son las causas? Tenemos causas en los cachorros y en los adultos. En los cachorros, los déficits enzimáticos, déficit de enzimas involucradas en la neoglucogénesis hepática. El hipotiroidismo en un cachorro puede llegar a causar hipoglucemia. En el Addison o en la inanición o no ingesta de leche. También tenemos a la causa iatrogénica en los cachorros. En el caso de los adultos, el insulinoma, que ahora vamos a hablar, el Addison también, o sea, el hipoadrenocorticismo, la hipoglucemia del perro de caza y también la hipoglucemia iatrogénica, que esto, la iatrogénica va a ser o por exceso de insulina o a veces con fármacos hipoglucemiantes también puede presentarse la hipoglucemia iatrogénica. ¿Cuáles son los signos de hipoglucemia? Los que tenemos que explicarle a los propietarios de nuestros pacientes diabéticos, por ejemplo, para que estén atentos ante esta signología clínica y sepan cómo proceder. En general, los signos más frecuentes de la hipoglucemia son debilidad, temblores, dificultad para incorporarse, pueden caminar como borrachos, palidez de mucosas, pueden estar con mal carácter, irritables, agresivos, hambre, vómitos y la convulsión, que es a lo que no queremos llegar nunca. ¿Cómo van a resolver la hipoglucemia? Esto en caso de hipoglucemia, si tenemos un paciente diabético en tratamiento, se lo tenemos que explicar. Dentro de la educación diabetológica, como vimos, está la explicación de cómo identificar una hipoglucemia y cómo resolverla. Administrar azúcar, miel, mermelada, dulce de leche, cualquier cosa dulce directamente en la mucosa bucal. Tener en cuenta que generalmente las hipoglucemias se pueden repetir, una vez que se consume todo lo que le dimos, pueden repetir la hipoglucemia. Va a depender el tipo de insulina que esté recibiendo, cuál es la intensidad de esa hipoglucemia. Si estamos recibiendo insulina de acción corta, en general con una o dos veces que le demos alimento esto se resuelve, salvo que le hayan dado una sobredosis. Pero con las insulinas de acción más prolongada, estas hipoglucemias pueden repetirse varias veces a lo largo del día. Y aunque los signos clínicos hayan desaparecido, lo indicado es volver a dar comida a los 30 minutos de haberle dado lo dulce, la sobrecarga de glucosa, para evitar, como les decía, que esta hipoglucemia se reitere. ¿Qué es el insulinoma? Dijimos que el insulinoma era una de las causas de hipoglucemia en pacientes adultos. Esto es una neoplasia que puede ser benigna o maligna de las células beta pancreáticas que se caracteriza por la hipersecreción de insulina sin ninguna regulación. El insulinoma maligno en general es muy metastásico, es invasivo local y recidivante local. Suele presentarse en animales adultos de más de 6 años. La predisposición racial, tenemos al pastor alemán, al golden retriever, setter irlandés, fox terrier y boxer. No hay predisposición sexual y es muy poco frecuente en gatos.
Lo que dice la bibliografía y lo que vemos nosotros en nuestra práctica y los casos que tuvimos de insulinoma canino, los insulinomas caninos en general son tumores malignos y suelen metastatizar a hígado, vaso y nódulos linfáticos regionales. Tiene un alto índice de recurrencia y el pronóstico es de reservado a grave. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico del insulinoma lo vamos a tener, el diagnóstico definitivo, únicamente con la histopatología, es decir, sacando el tumor y mandándolo a analizar, pero el diagnóstico presuntivo lo vamos a realizar midiendo glucemia e insulinemia. Por supuesto, primero tenemos que descartar las otras causas de hipoglucemia. Vamos a tener glucemias en general en valores menores a 50 miligramos de decilitro, pero el diagnóstico de más peso presuntivo lo vamos a hacer con una fórmula que es la relación insulina-glucosa corregida. Esto lo hacemos dividiendo el valor de insulina por glucosa, o sea, insulina dividido glucosa menos 30, 30 es un factor de corrección, y este resultado lo multiplicamos por 100. Entonces, insulinemia dividido glucemia menos 30 por 100. Estos valores de insulina y glucosa deben ser medidas en la misma extracción, no en días diferentes. El valor normal de referencia debe ser menor a 30. Si nos da por encima de 30, es altamente sospechoso de que sea un insulinoma. ¿Por qué hacemos esto? Porque es un tumor que no suele verse por imágenes, ni por ecografía, ni tomografía, ni resonancia. Entonces no queda otra que hacer un diagnóstico bioquímico presuntivo. El tratamiento definitivo es la extirpación quirúrgica. Lo que se indica es una laparotomía exploratoria para intentar encontrar y extirpar el insulinoma. Hay que indicarle al propietario una dieta rica en proteínas, con ingestas seguido varias veces por día para evitar la hipoglucemia. Se pueden usar los glucocorticoides para mantener glucemias dentro de valores con los que el animal se sienta bien, que no esté mareado, que no tenga náuseas, no correr riesgos de convulsiones, buscar la dosis de corticoide mínima con que el animal tenga una buena calidad de vida. Y hay otra droga que se llama diazóxido, que lo que hace es inhibir la liberación de insulina por las células beta. ¿Cuáles son las complicaciones posquirúrgicas del insulinoma? Como el cirujano lo que va a hacer es manosear bastante al páncreas buscando este tumor que es muy pequeño, entonces a veces es difícil de identificar incluso a simple vista. Es muy frecuente que haya una pancreatitis posquirúrgica, por eso sí o sí son animales que requieren internación en el posquirúrgico para el manejo de estas complicaciones que son frecuentes. Puede persistir la hipoglucemia en caso de no haber podido extraer la totalidad del insulinoma, o puede haber hiperglucemia que va a ser transitoria, y esto se puede deber a que si el cirujano logra sacar todo el tumor, todo el insulinoma, las otras células beta que están sanas van a estar inhibidas o van a estar sin actividad, ya que al haber un tumor productor de insulina, las otras células beta no necesitaban estar trabajando, por lo tanto van a estar en estado de latencia. Una vez que se saca el tumor productor de insulina, estas células beta les va a llevar un tiempo volver a trabajar, volver a la normalidad, y en ese tiempo el paciente puede tener valores de glucemia alta por la falta de liberación de insulina de esas células que están como dormidas. Con el pasar de los días, estas células van a empezar a funcionar nuevamente y el metabolismo de la glucosa se va a normalizar. Muchas gracias.